Romanos capítulo 2. Los versículos 4 y 5 vamos a estar leyendo. Amén. Romanos 2, 4, 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Vamos a estar tratando el tema en esta tarde: corazones endurecidos. Y no hay una época más terrible, como hablamos muchas veces, que este tiempo. Cuando Jesús habló acerca de los últimos tiempos, que una de las señales más claras de su regreso sería la apostasía. Los falsos maestros y los falsos profetas que se levantarían en los tiempos enseñando doctrinas erróneas, arrastrando al pueblo al error. Y esto ha causado, amén, que la iglesia ha decaído grandemente. Y estamos viviendo un tiempo donde hay un endurecimiento en los corazones, donde aún hay un pequeño pueblo y aún un pequeño liderazgo que predica la palabra, no tuerce la palabra en las escrituras, pero lamentablemente muchos no los quieren oír, porque esa palabra les es molestia, porque confronta el pecado, confronta la forma en que vamos caminando. Y cuando hablamos, miramos a gente tal vez en las redes sociales poniendo cosas, amén, que van en contra de lo de Dios, y aún teniendo un conocimiento de Dios, podemos ver que esta gente, su corazón está endurecido y a veces no saben lo que están haciendo. Por eso el Señor Jesús habló en el libro de Mateo, capítulo 13, el 14 al 16. Porque el Señor Jesús viene en un tiempo donde en el liderazgo había un endurecimiento en los corazones. Aunque miraban la mano de Dios obrar los milagros, el poder de Dios, para ellos era más fuerte la tradición o leyes humanas que el poder de Dios, que la palabra de Dios. Y de alguna manera ellos cerraban el oído para no oír, endurecían sus corazones. Y en un corazón endurecido Dios no puede hacer nada. Amén. Amén. Cuando alguien endurece el corazón, Dios no puede obrar. De manera se cumple, dice Jesús en el 14. Mateo 13, 14. De manera se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis. Hermano, y eso es terrible y a mí me asusta muchas veces. Y me preocupa muchas veces porque yo no estoy aquí para darle gusto a nadie, ni para complacer gustos de nadie. Dios me llamó para que sean salvos y para que se vayan al cielo. Amén. Pero asusta muchas veces cuando se ignora la palabra. Uno como líder quisiera que todos creciéramos. Amén, aleluya. Que todos, amén, hubiera un desarrollo. Pero no es así. Y ayer tuvimos un taller ministerial del pastor todo el día. Y para ayudar a los pastores. Y decía el maestro que todas las iglesias, el 90% es un consumidor. Amén. Y el 10% son los que trabajan. Yo creo que así es, ¿verdad? Lamentablemente, así es. Y tal vez eso lo dice para que no entremos en deprimirnos. Amén.
para que miremos lo que va a pasar en la iglesia. Porque lamentablemente muchos van a cerrar los oídos. De oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo, como ellos miraban el poder de Dios, veréis y no percibiréis. Hermano, un corazón duro puede ver el poder de Dios. Puede ver al paralítico levantarse y no cree. Aleluya. Y eso es bien peligroso. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho grande, pesado. Y con los oídos oyen pesadamente. Eso lo habló Jesús. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y una vez se cierren los oídos y con un corazón endurecido, dice, Él no los puede sanar. Él quiere que se convierta, dice yo, pero no se puede. Dios no puede sanar a una persona con un corazón duro. Y es terrible, amén, lo que estamos mirando. Porque aquí lo que vamos a estar mirando es como hay un menosprecio. Lo hablamos en la última predicación, cuando se está en el momento de la palabra y cuando tenemos que olvidarnos de todo. Amén. De todo, amén, y percibir lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Porque es una palabra la que puede salvar nuestras vidas. Amén. Amén. Y a veces, amén, como hablamos, Satanás trata de distraernos para que no escuchemos la palabra de Dios. Como aquel se recuerda que Pablo, en el procónsul, andaba hablándole la palabra y aquel brujo, hijo del diablo que le llamó él, trataba de distraerlo para que no escuchara la palabra. ¿Te acuerdas, verdad? Amén. Así hace Satanás. Y es terrible, hermano, porque lo que miramos, gente conocedora de Dios, que conocen, amén, de alguna manera el Evangelio, han entrado en un endurecimiento. Y lo que ponen, amén, en sus portadas son cosas, amén, que dan publicidad a Satanás. Y aquí lo hemos hablado algunas veces. ¿Por qué no publica algo que glorifique a Dios? Que glorifique a Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué tiene que andar publicando cosas? No estoy hablando, algunas veces, ¿verdad?, no son cosas malas fotos. No estoy hablando de eso. Pero hay cosas, amén, que son malas. Amén. Amén. ¿O por qué tiene que andar publicando los cuerpos en las redes? Amén. Para que otro lo vea. ¿Por qué no publica a Cristo lo que Él ha hecho en su vida? Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Hay una falta de entendimiento en este tiempo. Aleluya. No hay conocimiento, aunque muchas veces vayamos a la iglesia, estamos faltos de entendimiento. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada. Amén. Aleluya. Bonito suena el himno que dice: poderoso Dios, mi alma te anhela. Sería bonito que anheláramos a Dios con vuestro corazón, que anheláramos estar en su presencia. Amén. Pero muchas veces no es así, no lo anhelamos. Y Dios fue fuerte muchas veces con Israel, porque Israel no quería entender en algunas ocasiones, en algunas generaciones. Por eso en el Salmo 32, mire cómo Dios le habla a Israel. El Salmo 32, desde el 8, le dice: te haré entender, porque Israel no entendía. Y te enseñaré el camino que debes andar. Y le dice: no seas como el caballo. Es que esta palabra que le habla Dios a Israel es fuerte. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Hermanos, Dios nos dio un razonamiento para pensar. Amén. Los animales caminan por instinto. Los seres humanos no, porque somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Amén. Por eso en Deuteronomio 28 él dice: yo he puesto delante de ti la muerte y la vida. Escoge. ¿Por qué? Porque Dios le dio un entendimiento al ser humano para escoger. Aleluya. Pero muchas veces que cerramos, endurecemos el corazón. Gloria a Dios. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno. ¿Verdad que no tendría que ser así? Amén.
Claro que no. Porque si no se acercan a ti. Hermanos, la voluntad de Dios es que todos lleguemos a un conocimiento. Que todos maduremos. Amén. Que lleguemos un día que no hay que andar diciendo, hermano, ore, hermano, ayune, hermano, lea la palabra. Que todos seamos de un entendimiento. Que no haya necesidad que nos digan para buscar a Dios. Amén. ¿Ya que sería bonito? Yes. Aunque muchas veces comienza, hay que enseñarlo. Es bíblico, hay que enseñar a la gente que tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la Biblia, tiene que santificarse, tiene que apartarse del mundo. Amén. Amén. Aleluya. Pero tiene que llegar a ese entendimiento. Los versículos que leímos, el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿O menosprecias? Y mire, voy a hablar un poquito del menosprecio. Porque menosprecio, y hablando de menospreciar, es la palabra de Dios. Y menospreciar significa tener en poco. O no valorar. No darle un valor. Eso es un menosprecio. Y cuando lo hablamos bíblicamente es tener en poco la palabra de Dios. O no darle un valor a la palabra de Dios. Y eso es bien peligroso. Cuando menospreciamos la palabra de Dios. Cuando usted y yo menospreciamos la palabra de Dios. Estamos menospreciando a Dios mismo. Amén. Porque es su palabra. Amén. Amén. Aleluya. Por eso en el libro de Números, capítulo 15, el Señor le habla a Israel. Porque había algunos que iban a menospreciar. Y aunque aquí dice mala persona, Números 15:30, mala persona que hiciera algo con soberbia. Aquí no se refiere a la soberbia que nosotros conocemos como altivez, orgullo, aunque sí, de alguna forma, es lo mismo. Pero en otra traducción dice, pero el que peque deliberadamente. Traducción Reina Valera lo traduce así. A veces hay que ir a otras traducciones para ver porque hay un significado que no concuerda. Amén. Podríamos decir, dice el Señor, más el que peque deliberadamente. Así sea el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Hermanos, todos pecamos, ¿verdad que sí? Amén. Todos fallamos. Pero a veces practicamos el pecado conscientemente. Amén. Sabiendo que eso es malo y sabiendo que Dios nos está mirando y sabiendo que a Dios no le agrada. Amén. Aleluya. Ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo. ¿Por qué la cortaban de medio de su pueblo? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Por qué? Por haber tomado en poco la palabra de Dios. Amén. David tomó en poco la palabra de Dios en 2 Samuel 12:9. Cuando Natán lo confronta, Natán le dice, ¿por qué pues tomaste en poco el mandamiento de Jehová? David, conociendo la palabra, David sabía que el adulterio era un pecado y él sabía que matar era un pecado. Y David mató a Urías, aunque no él mismo, pero él dio la orden, y cometió adulterio con su esposa. Y todos conocemos las consecuencias de ese pecado. Y la consecuencia de ese pecado fue por tener en poco la palabra de Jehová. Y ha llevado muchas veces, hay gente conocedora de Dios que ha tenido y tiene en poco la palabra de Jehová. Y después viene el juicio de Dios. Viene la mano de Dios sobre ellos. Y ahí están chillando como niños. Pero hermanos, saben que la consecuencia del pecado por haber tomado en poco la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Así es. Amén. Lo que Pablo quiere dar a entender aquí a los judíos y también a los gentiles, pero más que todo a los judíos,
por la forma que ellos estaban justificando, pero no voy a entrar en ese tema. O menosprecia las riquezas de su benignidad. Mira, hermanos, a veces valoramos muchas cosas, ¿verdad que sí? Y aquí lo hemos hablado, lo vamos a seguir hablando para que se nos quite eso. Amén. Le damos valor a otras cosas más que a Dios. Y eso a Dios no le agrada. Amén. A Dios no le agrada que le quitemos el valor a lo que es de Él. Porque eso significa el menospreciar, no darle valor. Y valorar es reconocer el valor de algo. Y lamentablemente muchas veces estamos tan en ceguedad y endurecimiento que no conocemos, no entendemos el valor. Amén. El valor de la palabra. Ya vamos a entrar en el valor más grande de lo que es. Amén. No lo podemos entender. Eso no es. Gloria a Y el Dios, valor más aleluya. grande, como todos sabemos, es valorar, darle un valor a lo que Cristo hizo por nosotros Amén. en la cruz del Calvario. El valor más grande tiene que ser ese. Ahora, cuando muchas veces Dios nos habla y le habla al incrédulo, al impío y al pecador para que se conviertan, y ellos no quieren escuchar, cierran el oído, no le están dando el valor al sacrificio de Cristo. Y aún muchas veces también dentro de la iglesia, cuando Dios nos habla algo y estamos menospreciando, no estamos dando el valor. Y eso es peligroso. Hebreos 9:14 Santo eres, Señor mi Dios. dice la Gloria a palabra. Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto? Hay una pregunta. Hermanos, ¿realmente nosotros entenderíamos eso? Lo que la palabra trata de decirnos es que seamos entendidos. Gloria a Dios. La pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todos sabemos que nosotros estamos muertos. Amén, a Dios. Allá afuera estamos muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados, como sigue la gente que no sirve a Dios, sigue muerta con destino al infierno, pero nosotros por allá íbamos. Pero Dios, a través de su sangre, Cristo, a través de su sangre, nos limpió, nos perdonó y está demandando que valoremos el sacrificio viviendo una vida en obediencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Efesios 1:7. Gloria a Dios, aleluya. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Según qué? Según la riqueza. Por eso en Romanos dice que no menospreciéis las riquezas de su benignidad. Aleluya. Amén. Porque dice las riquezas de su gracia. Amén. Porque nosotros éramos pobres, miserables, éramos, ¿verdad que sí? Amén. En la condición que estábamos de perdición. Amén. Amén. Pero esa riqueza nos alcanzó, ahora somos ricos. No Amén. está hablando de Amén, riqueza aleluya. material. Amén. Sino ricos espiritualmente. Amén. Porque muchas veces interpretamos los textos mal también cuando habla en Corintios. Amén. De Dios hizo pobre para que seamos ricos. Y aquel que es avaro usa ese texto para saciar su avaricia. Pero no se refiere a eso. Ricos espiritualmente. Porque esa es la riqueza más grande. Amén, Dice, aleluya. o menosprecias la riqueza de su benignidad. Benignidad es la capacidad de actuar por el beneficio de los demás. Y eso lo hizo Dios. Él fue benigno y se entregó a sí mismo por nosotros. Aleluya. Aunque, como dice Isaías 53, nunca hizo pecado ni hubo engaño en él. Amén. Con todo eso,
Dios lo sometió a padecimiento. ¿Para qué? Por amor a nosotros. Amén. Y de eso está hablando Pablo, porque Dios nos amó tanto, según Juan 3:16, que entregó a quien a Jesucristo. Aleluya. Envió a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos vida. Amén. Y eso es lo que el apóstol trata aquí de enseñar, que hay que valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya. Aquí le hemos hablado muchas veces, no fue la sangre de ningún animal. Como todo lo que habla hebreo, fue la sangre del Hijo de Dios. Amén. Fue la sangre de Jesucristo. Aleluya. Es la capacidad de actuar por el beneficio de los demás. Él lo hizo. Amén. ¿Por qué? Porque estábamos hundidos. Romanos 3:23 dice, el pasaje bien conocido, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Vea que ya venimos, ¿verdad? Destituidos. Usted alguna vez que estuvimos en el mundo, ¿verdad? Que nunca, tal vez los que nos criamos en el Evangelio, pero alguien que nunca conoció ya, nunca pensó venir, ¿verdad? Ni pensaba en su mente, en su adolescencia, esto. Amén. Él estaba en su mundo a la perdición, destituido de la gloria de Dios. Pero ahora está siendo justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo, Aleluya. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y a nosotros, hermanos, ya eso ya pasó. Amén. Amén. Pecamos, pero no practiquemos el pecado, que es muy diferente. Amén. Practicar el Aleluya. pecado a pecar es muy diferente. Todos pecamos. Dijo antes, si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Amén. Amén. Pero practicar el pecado es conscientemente seguir en el mismo pecado, sabiendo que a Dios no le agrada. Amén. Eso es. Con la mira, dice, manifestar en este siglo la justicia, a fin de que sea justo y el que se justifica al que es por la fe en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Romanos 5:8 dice, Aleluya, gloria a Dios. mas Dios, mire el amor de Dios. Y Amén. sabe, me llamaba la atención lo que me estaba contando mi esposa, de una frase por ahí, que hay una iglesia pastora de homosexuales, ¿verdad? Porque hoy hay iglesias de homosexuales. Si ahora hay iglesias al gusto, como las quiera. Amén. Y salió a la calle ella y había otro, un evangelista, o no sé, predicando con un micrófono pero en la calle. Y él predicaba arrepentimiento. Y les empezaron una contienda los dos. Y ella le decía, pues tiene que predicar el amor de Dios. Ellos hablan del amor de Dios. Y confunden lo que es el amor de Dios. El amor de Dios te va a llevar al arrepentimiento. Lo que estamos hablando en Romanos. El amor de Dios lleva a la persona a arrepentirse de su pecado. Venga, Dios. Por eso dice, mas Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo enemigos de Dios. Amén. Pues más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Vea dónde, vea por su amor, Él nos rescata y ya somos salvos de la ira que viene a este mundo. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Por eso, hermano, no es un motivo de gozarnos en Dios. Amén. Aleluya. Mire, a veces preocupa, es cierto que el pueblo, está bien que muchas veces, pero pasamos solamente como preocupados, afligidos y no tenemos ganas de nada. Amén. Cuando realmente, si nos ponemos a pensar lo que Dios ha hecho por nosotros, Amén. tendríamos que brincar de esa banca y darle gracias a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él nos reconcilió porque estábamos hundidos, perdidos, sin fe y sin esperanza. Por medio de Jesucristo nos reconcilió. Y Él dice, valora lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Aleluya. Y es triste cuando miramos gente, amén, que conoció a Dios, menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia. Dice, y longanimidad. Mire, hermano, Dios es paciente. Amén. A veces Dios es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda, como ahora Pedro, ¿verdad? Amén. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Éxodo 34:6 dice: Gloria a Dios. Aleluya. y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, 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 fuerte y misericordioso y piadoso. ¿Verdad que Dios es misericordioso y piadoso? Amén. Gloria a Dios. Mire, tardo para la ira, Él se tarda. Y grande en misericordia y verdad. Muchas veces Dios no está hablando. Hay gente que Dios le habla y es tardo, porque Él es tardo para la ira. Dios cuesta que se enoje. Pero no lleguemos al punto donde Dios se enoja. Porque Amén. ahí sí es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Por eso dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso era para ellos, aunque nosotros, ¿verdad? En la gracia cada quien da cuentas. Amén. Aquí se rompe esa maldición de la cuarta y tercera generación. Cada quien es responsable por cada vida. Amén, El Padre da aleluya. cuenta por él y el Hijo da cuenta por él. Amén, porque a todos les llega el Evangelio. Amén. Amén, entonces aquí no hay excusa. Por eso dice la pregunta: o menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia o longanimidad, ignorando. Esto es lo que a veces la gente ignora. Amén. Pero no le pasa nada, que mire cómo le peca, mire cómo falla, mire cómo ofende a Dios, mira cómo anda en el mundo y nada le pase. Déjelo. Le va a llegar su día. Tarde o temprano le llega su hora, porque Dios es paciente. Por eso dice, Dios lo que quiere es que la persona reconozca. Dios no quiere el mal para él. Amén. Dios no quiere, amén, que la persona, amén, se destruya, porque automáticamente se destruye. Dios no quiere eso. Dios le habla. ¿Por qué? Porque lo quiere llevarlo al arrepentimiento, que reconozca su error, su pecado. Amén. Aleluya. Por si hay alguien por ahí en las redes que escuche este mensaje, deje de darle publicidad a Satanás. Usted que ha sido conocedor del Evangelio. Amén. O no ponga nada mejor, pero no le dé publicidad al diablo. Porque está menospreciando lo que Dios ha hecho, lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Aleluya. O menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando. La gente cuando habla de ignorancia es que la gente está en ignorancia. O ignora que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero, ahí hay un pero, ¿verdad que sí? Y cuando la Biblia habla de pero, ahí cambia el tema. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Vea cómo Dios llama al arrepentimiento a las personas. Todo es el arrepentimiento, ¿verdad que sí? El primer paso de fe es arrepentimiento. Y arrepentimiento es no querer hacer ya lo que hacía afuera. Porque lamentablemente hay gente en la iglesia que le sirve a Dios, pero su corazón sigue mundano. Amén. Está en la iglesia, pero no tiene un corazón arrepentido. Él quiere seguir haciendo, él o ella quiere seguir haciendo lo del mundo. Su corazón no está arrepentido. Un corazón arrepentido va a querer alejarse del pecado. Amén. Y aunque va a luchar muchas veces contra eso, le va a pedir ayuda a Dios porque él quiere cambiar. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque los cambios muchas veces no vienen de la noche a la mañana. Amén. Pero va a tener el deseo de cambiar. Aleluya. El problema es cuando no queremos cambiar. Y seguimos con un corazón no arrepentido. ¿Y qué es lo que se hace? Dice el pasaje. Cuando Dios habla a la persona que se arrepienta y su corazón sigue no arrepentido, está atesorando ira. Lo que está haciendo es almacenando enojo. ¿Sabe? Como dice un cierto dicho, las presas cuando las llenan los ríos van llenando poquito a poquito. Y si esa presa se rompe, va a ser un gran perjuicio, daño. Así es. Cuando estamos atesorando ira, porque Dios nos está hablando, viene el día. Viene el día, porque a veces creemos que es el predicador, es que lo mismo habla. ¿Y qué más hablar? Si el mensaje de Cristo es arrepentimiento, Amén. no hay otro mensaje. A menos que quiera que le venga a hablar de prosperidad aquí, que Dios te va a dar un carro, una casa y te va a dar millonario. ¿Pero eso de qué sirve?
Eso lo va a disfrutar solamente aquí en el momento de la tierra. Amén. Pero el mensaje siempre es arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Alejarse del pecado, santidad, pureza, limpieza, fidelidad. Ese es el mensaje. Porque pueden decir mucho, lo mismo está hablando. Bueno, a veces tiene que repetirse la palabra. Amén. Aleluya. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo. Oiga bien, para ti mismo. Ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesora para ti ira, corazones endurecidos. Mira, un corazón endurecido a veces no siente nada. Ya no es sensible a la palabra y eso es bien peligroso. Aquí no hemos hablado que cuando Dios nos habla hay que ser atentos. Amén. Porque puede llegar un momento donde Dios mismo puede permitir o Dios mismo puede hacer que ese corazón se endurezca por menospreciar la palabra de Dios. Por eso hay gente que aunque la palabra puede ir como vaya, lo mismo le da, no siente nada. Cuando usted la palabra ya no lo confronta, eso sí es malo. Hay que preocuparse porque hay gente que ya Dios ya la desechó y ni cuenta se dan. Y pueden ir a la iglesia, pero ya están desechados por tanto jugar con Dios. ¿O creen que no? Le puedo dar base bíblica de eso. Porque Dios es paciente. Amén. Pero llega un momento, como habla en 2 Tesalonicenses, cuando habla del anticristo, que la gente, como no quiere recibir la verdad, dice, Dios mismo permite que un demonio los engañe. ¿Verdad que sí? Por eso el anticristo va a engañar a Israel, porque como no quisieron conocer la verdad, Dios mismo le permite que un poder engañoso los engañe. Deja lo que es endurecer el corazón y no atender a la palabra de Dios. Deuteronomio 32:28 dice, lo que hablamos nosotros es palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Amén. No Amén. estoy hablando cuentos míos. Deuteronomio 32:28. Y este pasaje Dios se lo dio a Israel también por medio de Moisés, para que ellos se recordaran siempre. Dice, porque son nación privada de consejos. No hay en ellos entendimiento. Hermano, es terrible cuando no hay entendimiento, ¿verdad? Amén. Y eso preocupa. A mí como líder me preocupa cuando no veo crecimiento. Uno quisiera que todos crecieran, que entendieran la palabra. Hay que seguir orando para que Dios les abra ese entendimiento. Amén. Amén. Pero no rechace la palabra. Dice el 29, miren. Ojalá. Oiga, aquellos que endurecen el corazón. Aquellos que no quieren saber nada de Dios. Aquellos también que rechazan el evangelio. Ojalá fueran sabios. Dice el 29. Que comprendieran esto y se dieran cuenta el fin que les espera. Vean lo que Dios nos advierte siempre en su palabra. Ojalá fueran sabios y comprendieran y entendieran el fin que les espera. ¿Por qué? Porque son una nación de ustedes privada de consejos. No quieren oír palabra de Dios. Entonces, hay muchos hermanos con conocimiento que están menospreciando a Cristo. Y no saben ellos lo que les espera. No tienen idea del juicio de Dios. Por eso Hebreo lo habla mejor. En Hebreos 10:29, la Biblia dice, esto está duro, ¿verdad? Hace una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ignorare la palabra de Dios? El que no le dé valor a la sangre de Cristo. El que no le dé valor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y sabe, no darle valor es solamente no venir a la iglesia. Cuando nosotros venimos a la iglesia y hacemos lo contrario a lo que Dios nos demanda en su palabra, no le estamos dando valor a la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. No solamente la gente de afuera. Dice, y la tuviese por inmunda, que no es cualquier sangre. Aleluya. Y la tuviese por inmunda, porque así hacemos. No me importa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermano, cuando nosotros nos hablan del Evangelio,
y no queremos escuchar, estamos diciendo, mira, no me importa lo que hiciste en la cruz del Calvario. Amén. Así, en esa palabra estamos diciendo, no me interesa. Y eso es bien peligroso. La tiene por inmunda, dice, la sangre del pacto. El pacto de gracia, lo más grande, lo más maravilloso que Dios ha hecho. Un nuevo pacto, amén, de vida eterna. ¡Aleluya! Amén. Se está menospreciando. Aleluya. Hacen afrenta, dice, al Espíritu, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Ahora Aleluya. Lamentaciones 3:12 creo que dice. Por la misericordia de Jehová, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca han decaído sus misericordias. Aleluya. Gloria Ya a vamos a Dios. terminar. Hermano, aún gente conocedora menosprecia la gracia de Dios. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos 7:51? La historia de Esteban. Esteban dándole el mensaje a los judíos. Los judíos miraban a Esteban como reflejar como un ángel, amén. Miraban el denuedo que Esteban hablaba y aún ellos se endurecían. Por eso Esteban les dice, ustedes son igual a vuestros padres. Siempre resisten al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ustedes resisten al Espíritu Santo de Dios. Es cuando Él nos habla a través de su palabra. Nos está hablando y resistimos, no quiero. Aleluya. Una generación igual estamos viviendo. Amén. Y terminamos con Hebreos capítulo 3. Voy a leer ese pasaje, todo. Hebreos 3:7. Un pasaje bien conocido. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación y el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo cual juré, no entrarán en mi reposo. Es terrible que Dios diga así, tú no vas a entrar. Amén. O arréglate o no vas a entrar. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí le hemos hablado. Apartarse del Dios es el peor error que alguien puede cometer. Amén. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Escucha bien. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Del principio Cristo dijo que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Aquí Aleluya. no hay que comenzar a los 2 años y irse atrás, hasta el final. Aleluya. Amén. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? Por mano de Moisés. Y con quienes estuvo disgustado 40 años. Todos conocemos la historia. Amén. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Claro que sí. Y a quienes juró, no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de eso. Incredulidad. Que no nos pase lo mismo, la Biblia nos advierte. Amén. Dios nos habla muchas veces. Amén. Amén. Y no va a pasar lo mismo que llegue un día que Dios diga, tú ya no vas a entrar. Santo. Y eso puede pasar. Aunque no lo creamos, Dios es paciente, es lento para la ira, de grande misericordia, pero no, dice, tomará por culpable al malvado. Aleluya. Dios. Puede llegar el momento, así que seamos siempre atentos a la palabra de Dios. Si le hemos fallado, pidámosle perdón al Señor, levantémonos, amén, y sigamos hacia adelante. Amén. No provoquemos a ir al Dios de los cielos, Amén. Aleluya. porque eso es peligroso y terrible. Amén. Dios les bendiga, hermanos.